Bienvenidas y bienvenidos a otra clase práctica del curso de Principios de Informática. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio adicional con listas, que es el tema que ahora estamos viendo, y vamos a ver en particular cómo es que se le agregan datos a una lista, o cómo se le agregan espacios, cómo se concatenan datos de la lista. Entonces, en este ejercicio, al que le vamos a llamar masa corporal, vamos a crear un programa donde lo que vamos a hacer es crear tres listas. Cada una de ellas va a tener información sobre los pacientes de una clínica. La primera lista va a tener los nombres de los pacientes, la segunda lista va a tener sus respectivos pesos y la tercera lista va a tener sus respectivas estaturas. ¿Ok? Una vez que tenemos las listas creadas, vamos a permitirle al programa mostrar en pantalla los datos de los pacientes junto con su índice de masa corporal o IMC. Ese índice de masa corporal se calcula como el peso de la persona dividido entre la estatura al cuadrado. ¿De acuerdo? Y este ejemplo entonces lo vamos a manejar en PyCharm. Entonces vamos a ir de una vez para PyCharm. De acuerdo, entonces vean que ya estoy en PyCharm y tengo abierto el último archivo que trabajamos en la clase, en la práctica anterior en PyCharm, que era el archivo de funcionarios.py. De este archivo vamos a ocupar algunas cosas, por lo tanto no lo voy a cerrar directamente, sino que voy a ir a crear, sin cerrar este archivo, voy a ir a crear un archivo nuevo en nuestro proyecto. Por lo que le voy a dar clic derecho aquí a Abrir programas, le voy a dar Nuevo y le voy a dar Python File. Este archivo se va a llamar masa corporal. ¿De acuerdo? Y le vamos a dar Enter. Voy a crear rápidamente pues el encabezado de este archivo. Entonces este va a ser 60202, principios de informática, sesión de práctica en PyCharm. Ok, vamos a poner aquí descripción. Este programa crea varias listas con información de unos pacientes en una clínica y luego muestra en pantalla esos datos junto con J, junto con el índice, el índice de masa corporal de cada paciente. Ok, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Voy a poner aquí mi nombre. Y vamos a poner igual la versión. Que es la versión 01. Perfecto, vamos a ver si puedo ponerlas ahora sí con mayúscula. Ok, perfecto. Índice de masa corporal, entre paréntesis IMC de cada paciente. Ok, perfecto. Ahora, para acelerar un poco, voy a ir a traerme del archivo de funcionarios.py las funciones que nosotros habíamos creado para ese programa. En particular, vamos a traernos la función de leer, validar número positivo. Nos la vamos a traer porque esa función nos va a servir en este programa. Y me voy a traer también la función de preguntar condición usuario. Perfecto, voy a traerme estas dos. Las voy a marcar, les voy a decir control C y me las voy a traer para masa corporal y le doy aquí control V. Ven, y las pego. Entonces aquí tengo ya mis funciones.
Ya una vez copiadas, pues ya ahora sí podemos cerrar este archivo de funcionarios.py. Ya nos trajimos estas funciones. La ventaja de las funciones, como vimos anteriormente, es que las podemos reutilizar muchas veces y en este programa que vamos a hacer ahorita nos van a funcionar, nos van a servir. Por lo tanto, me las traigo exactamente iguales porque son funciones generales y nosotros las podemos usar en cualquier aplicación. Perfecto, entonces nada más voy a comenzar aquí abajo con el programa principal de una vez. Programa principal. Listo. Ok. Entonces, nuestro programa, como dice aquí arriba, lo que tiene que hacer es crear tres listas, una para el nombre del paciente, otra para el peso del paciente y otra para la estatura. El peso del paciente es un número positivo y es un tipo entero o es un tipo flotante, más bien, porque uno puede decir 68.5 kilogramos, ¿verdad? Entonces la función leer validar número positivo nos va a servir, por ejemplo, para leer el peso del paciente. La estatura también es un número flotante, por lo tanto, y es positivo, ¿verdad? Nadie tiene estatura negativa, por lo tanto, leer validar número positivo también nos va a servir para leer la estatura. Ok, después vamos a agregar otras cosas más a estas funciones, pero por ahora vamos a ir creando el programa principal. Como el programa va a trabajar con listas, vamos a crear primero, vamos a crear las tres listas vacías. Ahora, ¿por qué vacías? Porque estas listas se suponen que, a diferencia de las que trabajamos anteriormente, estas listas se supone las van a ir llenando el usuario registro por registro. Entonces, le vamos a ir creando registros a esa lista o a esas listas y por lo tanto esas listas van a ir creciendo de manera dinámica. No vamos a tener un número fijo de personas, sino que ese número de personas o de pacientes lo va a definir el usuario. De tal manera que, como estas listas de nuevo van a ir creciendo de manera dinámica, tenemos que crear primero las listas vacías. Entonces voy a poner una lista que se va a llamar nombre y la voy a crear como una lista vacía. Así se crea una lista vacía, con los paréntesis cuadrados y sin nada dentro. Entonces ya tengo una lista que se llama nombre, solo que no tiene nada, está vacía. Voy a crear una lista que se va a llamar pesos y también va a estar vacía inicialmente. Y voy a crear una lista que se va a llamar estatura o estaturas y va a estar vacía. Ahora, hay que tener en cuenta que, aunque el programa no nos lo dice, nosotros somos los que vamos a tener el control de la lógica de estas listas. Es decir, se supone que el primer elemento de nombres va a ser el nombre del primer paciente. El primer elemento de pesos va a ser el peso de esa persona y la primera estatura que nosotros tengamos en estaturas va a ser la estatura de esa primera persona, de ese primer paciente. Es decir, cada elemento de cada lista va a estar relacionado de manera lógica. El primer elemento de nombre va a estar relacionado con el primer elemento de peso y con el primer elemento de estatura. Juntos forman un único paciente. El segundo elemento de nombres va a ser el nombre del segundo paciente, el segundo elemento de pesos va a ser el peso de ese segundo paciente y el segundo elemento de estaturas va a ser entonces la estatura de ese segundo paciente y así continuaríamos, ¿verdad? Entonces hay una relación lógica entre esas listas vacías. Ahora, por acá vamos a crear un primer ciclo de solicitud de información de los pacientes. Ok. Entonces, en este ciclo de solicitud de información de los pacientes es donde el usuario va a ir completando los datos o insertando los datos de cada paciente. Entonces voy a crear una condición que se va a llamar insertar.
voy a crearla aquí arriba, condición para insertar datos de pacientes. Se va a llamar insertar y le voy a poner verdadero. Entonces este ciclo va a ser un ciclo while, porque yo no sé cuántos pacientes el usuario va a querer insertar. Sin embargo, el usuario va a controlar cuándo quiere continuar insertando datos y cuándo quiere detenerse. Esa es la idea. Entonces voy a poner while insertar y vamos a hacer lo siguiente. Mientras insertemos datos o dentro del ciclo de solicitud de información vamos a ir agregándole datos a estas listas que están vacías. Vamos a empezar por el nombre. Entonces vamos a solicitar nombre del paciente. Nada más el nombre, no hacen falta los apellidos. Entonces voy a crear nombre. No le puedo dar el mismo nombre porque ya nombre existe como lista, ¿verdad? Entonces a este le voy a llamar nompa, nombre de paciente. ¿Ok? Y esto va a recibir el resultado de la función input. Y vamos a poner aquí, inserte el nombre del paciente. Dos puntos. Es una palabra, por lo tanto, este nompa no hay que transformarlo a entero ni a número flotante ni nada porque queremos leer esa palabra. Pero ahora, vean lo interesante. Vamos a agregar nombre insertado a la lista de nombres. Ok, esto es muy importante. Yo quiero que nompa, el nombre que insertó el usuario, pase a ser un elemento de mi lista nombres. Entonces eso lo hago de la siguiente manera. Nombre y uso el operador más igual. Con más igual yo agrego un elemento a una lista. Entonces yo quiero agregarle a nombre el elemento nompa, mi variable, el nombre del paciente, se lo quiero agregar como elemento a la lista de nombres para tenerlos salvados todos ahí. Entonces recuerden que va a caer en el primer campo cuando la lista está vacía y conforme este ciclo while se vaya repitiendo nosotros vamos a ir agregándole elementos a esa lista que se llama nombre. ¿De acuerdo? Ahora vamos a solicitar el peso del paciente. Y aquí vamos a usar vamos a ver cómo le podemos poner. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un cambio. Voy a poner aquí lista nombres. Les voy a cambiar el nombre para poderlo reconocer más fácilmente. Lista nombre, lista pesos y lista estaturas. Entonces aquí, en vez de usar nompa, ahora sí voy a usar nombre, porque es un único nombre, ¿verdad? Y aquí, a la que le voy a agregar un espacio es a lista nombre y le voy a asignar nombre, ¿verdad? Así me queda más fácil reconocer cada cosa. Esta es lista nombres. Entonces, nombre va a ser el nombre de un paciente, cualquiera. Ese nombre va a pasar a formar parte de la lista de nombres, ¿verdad? Así es más fácil, pues, reconocerlo, para saber cuál es lista y cuál no es lista. Ahora, vamos a solicitar el peso del paciente. Entonces, peso va a ser igual. Y aquí voy a utilizar una de mis funciones ya creadas, que es la función que lee y valida números positivos. Entonces vamos a poner acá leer, validar número positivo. Voy a darle como parámetro el mensaje, que sería inserte el peso en kilogramos, dos puntos. ¿Y qué tipo de número es el que voy a leer?
voy a leer un tipo flotante. Y ya ahí tendría así de fácil leído el peso y yo sé que esa función lo valida y revisa que sea un número flotante correcto y que sea un número positivo. Y ahora vamos a agregar peso a agregar peso insertado a lista de pesos. Entonces, lista de pesos, a lista de pesos le vamos a agregar el peso que acabamos de leer. Lo agregamos como un espacio. Perfecto. Y ahora vamos a generar o vamos a solicitar la estatura del paciente. Y vamos a crear entonces una variable que se va a llamar estatura, y vamos a volver a utilizar la función leer validar número positivo, porque estatura también es un número positivo. Y vamos a poner aquí insertar la estatura en metros, dos puntos. ¿Y qué tipo de número es estatura? Es un flotante. Por lo tanto, el segundo parámetro de mi función va a ser flotante. Quiero leer un número flotante. Y ahora vamos a agregar estatura insertada a lista de estaturas. Y yo tengo una lista que se llama lista estaturas, y a esa lista estatura le voy a agregar un campo más que va a ser la estatura que yo leí en este momento. Entonces aquí ya tendría los 3 datos para cada paciente insertado. Lo único que necesito es verificar si el usuario desea insertar otro paciente. Entonces vamos a verificar si usuario desea insertar otro registro, otro paciente. Y vamos a usar la función que teníamos anteriormente que se llamaba preguntar condición usuario y que recibe también un mensaje como parámetro. Entonces, a mi condición insertar le voy a asignar el resultado de esta función que habíamos dicho que era una función que retornaba un valor booleano, era una respuesta verdadera o falsa. Preguntar condición usuario, así se llama nuestra función. Entonces voy a usarla y la pregunta que yo le voy a poner a la función como parámetro va a ser: ¿desea insertar otro registro o insertar los datos de otro paciente? Dos puntos. Bueno, en realidad es un S o N, ¿verdad? Sí o no. Y el símbolo de pregunta. Y entonces la función se va a encargar de hacer todo el resto, ¿verdad? De definir si la letra es sí o no, si la letra es válida. Si la letra es sí, entonces nos retorna un verdadero e insertar pasa a ser verdadero. Si es no, pues nos manda un falso y ese falso pasa a insertar y entonces saldríamos del ciclo while. Entonces, al salir de acá, ya tendríamos las listas con los datos. Listas salen con los datos insertados. Entonces ya podríamos ir a mostrarlos en pantalla, pero primero vamos a probar esta parte. Voy a poner nada más un print aquí como instrucción adicional para luego continuar con la otra parte del programa, pero voy a salvarlo hasta acá y vamos a ejecutar esta parte para ir viendo si funciona o no funciona. Voy a poner los dos breakpoints de siempre en mi programa principal y vamos a ejecutarlo paso a paso.
Muy bien, entonces voy a ir a configurar la ejecución del programa. Voy a ir a seleccionar el archivo que vamos a ejecutar, que es masa corporal. Le doy OK, le doy a aplicar y le doy de nuevo OK. Entonces vamos a ir ahora a depurar y vamos a ir a depurar el programa paso a paso. Entonces con F8 vamos a crear las listas vacías, ¿verdad? Ponemos la condición de insertar información en verdadero para poder ingresar al ciclo de insertar información. Y lo primero que me va a solicitar el programa es el nombre del paciente. Entonces yo voy a poner aquí, digamos, Pedro, y le voy a dar Enter. Ahora vean esto. Yo quiero pasar el nombre Pedro a que sea un primer elemento de la lista de nombres, ¿verdad? Entonces esto es lo que voy a hacer con esta instrucción. Le doy F8 y vean lo que ocurre. Pedro pasa a ser parte de la lista de nombres, pero vean esto que curioso. La lista se forma con un espacio para cada letra. ¿Lo ven? Un espacio para la P, para la E, para la D, para la R y para la O. A mí eso en realidad no me sirve, porque yo no necesito tener las letras separadas dentro de la lista de nombres. Yo necesito tener el nombre como un único elemento de la lista. Entonces, en este programa pues tengo un problema. Vean lo que va a ocurrir cuando yo leo el peso, por ejemplo. Paso a leer el peso, entonces me pide que inserte el peso en kilogramos. Yo lo voy a insertar, digamos, ¿cuál es el peso? Digamos de 68 kilogramos. Le doy Enter. Y donde agrego, vean que ahora tengo peso, es un 68.0, es un flotante. Quiero pasarlo a mi lista de pesos, quiero agregarlo como un valor, como un elemento en la lista. Le doy F8 y me ocurre un error. Dice que este flotante no es un elemento iterable. Es parte de lo mismo. Es un problema que tengo aquí en el programa en donde estoy intentando agregarle datos a una lista, pero no le estoy especificando que son elementos, que yo los quiero cargar como elementos de esa lista. Entonces tengo un error. Voy a detener la depuración y vamos a ver cómo se corrige. El problema está en que yo tengo que especificarle a Python que nombre, peso y estatura yo los quiero agregar a las listas, pero como elementos de esa lista. Entonces tengo que colocarlos entre paréntesis cuadrados. Cada vez que yo vaya a agregarle un elemento a una lista, sea un número o sea una palabra, yo tengo que agregarlos con la condición más igual y entre paréntesis cuadrados, para que Python sepa que yo los quiero agregar como elementos de la lista. Ok, entonces muy importante hacer ese cambio para evitar ese error. Perfecto, voy a salvar y vamos a ir a depurar nuevamente a ver cómo nos va con ese cambio. Volvemos a crear las listas vacías, ¿verdad? Con F8, ponemos insertar en verdadero, entramos al ciclo de insertar información, me pide el programa el nombre del paciente, pongo Pedro, le doy Enter y ahora vamos a ver qué pasa cuando yo intento agregarlo a la lista. Voy a darle F8 y vean ahora cómo Pedro pasa a la lista de nombres pero como un único elemento. Por lo tanto, está encerrado entre comillas, pero toda la palabra. Entonces eso es lo que a mí me sirve. Ahora vamos a ver cómo nos va con peso. Me pide insertar el peso en kilogramos, voy a insertar 68 kilos. Le doy Enter. Peso se lee como un número flotante igual. Y ahora vamos a ver si me lo agrega bien a la lista de pesos. Yo le voy a dar F8 y vean que ya ahora no me salió el error y peso tiene un 68, lista pesos ahora tiene 68, que fue el peso que insertó el usuario. Vamos a ver cómo nos va con estatura. Voy a leer la estatura, digamos que mide 1.75 metros, le doy Enter. Entonces estatura tiene un 1.75 y aquí la estaría cargando dentro de la lista.
Entonces vean que lista de estaturas ahora tiene 1.75. Voy a irle a preguntar al usuario si desea insertar un nuevo registro de paciente. Entonces llamo a la función me pide desea insertar los datos de otro paciente, le voy a decir que sí, le doy enter, entonces insertar se queda en verdadero y volvemos al ciclo while y me va a pedir otro nombre. Entonces inserto el nombre del paciente, yo voy a poner vamos a ver, Raquel. Ok, le doy enter. Entonces vean lo que va a pasar ahora. Nombre, ahorita trae Raquel, que es el nombre que puse. Le doy F8 y lo cargo en la lista de nombres. Entonces vean que lista de nombres ahora tiene Pedro y le estamos agregando Raquel como segundo elemento. Perfecto, entonces le damos F8 para leer el peso de Raquel. Digamos que pesa 56 kilos. Le damos enter. Agregamos ese elemento 56 como segundo elemento de la lista de pesos. Vean que me aparece ahora 68,56, que es el segundo elemento. Y vamos a ir a leer la estatura de Raquel. Que Raquel digamos que mide 1.79 metros. Le damos enter y cargamos esa estatura como segundo elemento de la lista de estaturas. Ok, entonces cada vez que se ejecuta este ciclo while, nosotros agregamos un elemento a cada una de las tres listas. Donde, claro, el número en posición 0 son los datos de Pedro. Los datos en posición 1 de cada lista van a ser los nombres de Raquel, los datos de Raquel. Y si agregamos un tercero, pues se va a agregar como los datos se van a agregar en posición 2 en cada una de las listas. Voy a insertar otro registro. Entonces voy a ir a solicitar si el usuario quiere insertar otro registro, le digo que sí. Ingreso de nuevo al ciclo while, pido el nombre, digamos que el nombre es Fernando, le doy enter. Agregamos Fernando a la lista, vea que se agrega como un tercer elemento en posición 2. El peso de Fernando digamos que es de 84 kilos. Pasamos ese peso a la lista. Entonces la lista es la que va almacenando los datos de los pacientes. Y la estatura de Fernando digamos que es de 1.63 metros. Agregamos esa estatura a la lista de estaturas. Y digamos que ya no quiero insertar otro paciente, les voy a decir que no. Salimos del ciclo while y llegamos a la salida del ciclo while, pero vean que las listas ya traen los datos de los pacientes, que es lo que queremos. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a imprimir ese último mensaje y termino con el programa, ¿verdad? Ahora, lo que necesitamos hacer, ya vimos que la parte de insertar la información está correcta. Lo que necesitamos hacer es ahora mostrar la información de cada paciente y calcular también su índice de masa corporal. Entonces vamos a poner aquí, mostrar los datos de los pacientes y el índice, vamos a ver, el índice de masa corporal de cada uno. Ok, entonces ahora ya tenemos las listas llenas, ya tenemos las listas con los datos de los pacientes. Entonces ahora queremos saber, por ejemplo, cuántos pacientes tenemos. Los pacientes que nosotros tengamos corresponden al número de elementos que hay en cada una de las listas. Pero como las listas están lógicamente relacionadas, es decir, el número de elementos de la lista de nombres tiene que ser igual al número de elementos de listas de pesos y tiene que ser el número de elementos el mismo número de elementos que hay en la lista de estaturas. Entonces yo puedo calcular el número de pacientes, digamos el número total de pacientes, con la función len,
y le doy, digamos, cualquiera de las listas que nosotros tenemos, por ejemplo la lista de nombres. La longitud de la lista de nombres me va a dar el número de pacientes que yo tengo en mi estructura de datos, ¿verdad? Perfecto, entonces ahora vamos a mostrar datos de cada paciente. Y para mostrar los datos de los pacientes, como ya ahora sabemos cuántos pacientes hay, una vez que hemos terminado de insertar todos los datos de los pacientes, vamos a usar un ciclo for. Y voy a crear entonces una secuencia de control. Igual, cada ciclo for necesita una secuencia de control. Entonces voy a crear una secuencia y esa secuencia va a ser range desde 1 hasta n pacientes más 1, ¿verdad? Porque yo ocupo que el ciclo for se ejecute el número de pacientes, es decir, que se ejecute una vez por cada paciente que nosotros tengamos. Entonces yo voy a hacer mi secuencia con range y voy a darle pues n pacientes más 1 para que mi ciclo for se repita el número de pacientes que yo tengo veces, ¿verdad? Entonces vamos a crear ahora el ciclo for. Voy a poner for, voy a poner, qué sé yo, paciente in secuencia, ¿verdad? Recuerden que paciente va a ir recorriéndome o podemos ponerle, en vez de paciente, podemos ponerle i, por ejemplo. Nada más i, más fácil. Y es un contador que me va llevando pues el número del paciente en el que yo estoy. Ahora, hay que tener un cuidado. Bueno, ahorita vamos a ver un detalle, se lo vamos a ver después. Voy a crear acá una función, o vamos a mostrar datos del paciente actual. Entonces voy a poner print, vamos a poner, voy a imprimir con formato de una vez y voy a poner aquí nombre, dos puntos. ¿Y cómo hago para mostrar el nombre del primer paciente o del paciente actual? Yo tendría que utilizar lista de nombres y tendría que colocar la posición del paciente que yo estoy mostrando en este momento, que es el paciente I. ¿Ok? Entonces pongo lista nombres de I y cuando I valga 1, pues entonces muestro el elemento que está en posición 1 de la lista de nombres. Ese trae el nombre del paciente actual. Ahora, ¿cuál es su peso? El peso tendría que ser, para mostrar el peso de ese paciente, yo tendría que poner lista pesos y también direccionarlo con I, porque esa es la posición I, la posición del paciente que yo estoy mostrando. Y ahora vamos a poner acá estatura. Dos puntos y tenemos que mostrar lista estaturas de I. Ok, y voy a poner un punto aquí adicional. Entonces con esto estaríamos mostrando los datos de los pacientes. Voy a poner un título por aquí arriba, con un print, un mensaje adicional. Voy a poner mostrando datos de los pacientes. Voy a poner aquí, se tienen. Voy a imprimir con formato para mostrar también el número de pacientes que tenemos. N pacientes, ¿verdad? Que es el número de pacientes que hay en lista. Ok, y voy a poner también un mensaje de inicio que me faltó poner aquí al inicio, ¿verdad?
mensaje de inicio y voy a poner un print y sería programa de registro de pacientes. Ok, entonces vamos a llegar el programa hasta acá. Y voy a poner una instrucción de print por acá. Voy a poner un mensaje provisional para poder poner mi breakpoint acá. La parte de insertar datos no la voy a correr por partes, sino que nada más vamos a correr esta otra parte que tenemos nueva y vamos a ver entonces cómo reacciona nuestro programa. Ok, vamos a darle debug y vamos a ver, vean que nos está pidiendo el nombre del paciente. Yo voy a poner Pedro, su peso digamos son 68 kilos, estatura 1.76. Sí, voy a insertar otro registro, el nombre digamos Raquel, el peso de Raquel era digamos 56 kilogramos, estatura 1.79 y digamos que me voy a quedar con esos dos registros nada más por el momento. Entonces le voy a decir que no. Y entonces ya salimos del ciclo while de insertar datos y vamos a ver cuántos pacientes tenemos. Vean que en nuestras listas hay 2 elementos en cada una de ellas. Por lo tanto, n pacientes va a ser 2 porque ese es el número de pacientes que tenemos y es la longitud de la lista de nombres. Entonces vamos a mostrar acá que tenemos 2 pacientes en lista y que vamos a mostrar sus datos. Creamos la secuencia, que es entonces una secuencia con 2 elementos, y vamos a ingresar al ciclo for que muestra los datos de los elementos. Entonces vean que i tiene un 1, que es un número entero, y vamos a ir a mostrar todos los datos que están en las listas en la posición 1 o en la posición i. Entonces yo le doy F8 y me aparecen los datos de Raquel. ¿Por qué no me salieron los datos de Pedro? Ahí está el detalle, porque Pedro y su peso y su estatura están en posición 0. Recuerden que las listas se empiezan a enumerar siempre con 0. Entonces, si nosotros queremos mostrar todos los datos de las listas, tenemos que empezar desde 0. Entonces voy a detener un momentito y aquí vi un error. Aquí no es 1, sino que es i, ¿verdad? Y es lo que tenemos que poner ahí, y nuestra secuencia de control no puede iniciar en 1 porque si no nos saltamos la posición 0. Entonces más bien la voy a iniciar en 0 y la voy a terminar en n pacientes más 1. Ok, perfecto. Voy a ir a correrlo de nuevo con depurar. Cada vez que lo corremos tenemos que insertar los nombres y los datos de los pacientes, ¿verdad? Obviamente, porque por cada vez que detenemos el programa se borra el contenido de las listas. Entonces hay que estar iniciándolos cada vez que nosotros queremos correr el programa. Ok, y ahí tengo de nuevo los 2 registros insertados. Tengo 2 pacientes en mis listas. Voy a mostrar el mensaje, voy a crear la secuencia que ahora va desde 0 hasta 2, ¿verdad? Y muestro los datos y vean que ahora sí se muestra Pedro porque estoy comenzando en i en 0. Ahora cuando i vale 1, muestro los datos de Raquel. Ok, entonces vean que aquí yo muestro pues, los datos de Raquel y termino el ciclo for. Vean qué interesante. El ciclo for se ejecutó una tercera vez y me dio un error porque para i igual a 2 yo no tengo ningún dato en posición 2. Recuerden que es posición 0, posición 1. Posición 2 no existe en mis listas, por lo tanto yo no puedo ejecutar mi ciclo for para i igual a 2. Eso sería un error y vean lo que aquí está. Y el error me dice que el índice de las listas está fuera de rango. Entonces voy a detenerlo
y yo no puedo ejecutar mi lista yo no puedo llegar mi secuencia de control del ciclo for hasta pacientes más 1, porque ya vi que se sobregira, sino que tengo que llegarla hasta n pacientes, ¿verdad? Si tengo 2 pacientes, la máxima posición que yo tengo en mis listas es 1, posición 0 y posición 1, ¿verdad? Ok, entonces esto debería ser suficiente para yo detener ese problema. Voy a aprovechar y voy a agregar lo del índice de masa corporal, pero eso del índice de masa corporal lo podemos agregar aquí afuera. Vean cómo lo vamos a hacer. Voy a calcular el índice de masa corporal aquí dentro del ciclo for. Lo voy a crear aquí y le voy a llamar IMC, índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa corporal? Era el peso dividido entre la estatura al cuadrado de cada paciente. Si yo estoy en el paciente I, lista nombres de I es el nombre de ese paciente. Lista pesos de I es el peso de ese paciente y lista estaturas de I es la estatura de ese paciente. Entonces yo puedo calcular mi índice de masa corporal como lista pesos de I, que es el peso del paciente en cuestión, y lo divido entre lista estaturas de I, no de 1, ¿verdad? Elevada al cuadrado. Entonces, vean que yo puedo hacer esto. Lista pesos de I es el peso del paciente actual. Lista estaturas de I es la estatura del paciente actual. Elevo ese número al cuadrado, divido pesos entre ese número y debería de tener el índice de masa corporal del paciente actual. Perdón. Entonces yo puedo poner acá, luego en mi función print, el índice de masa corporal de esa persona y nada más muestro IMC, que es el resultado que yo tengo acá. De acuerdo. Entonces, por cada paciente yo calculo su índice de masa corporal y lo muestro en pantalla. Yo puedo inclusive crear una cuarta lista aquí arriba para ir guardando también los índices de masa corporal. La puedo crear vacía y una vez que yo genero el índice de masa corporal de esa persona, lo puedo guardar en la lista que acabo de crear. Entonces lista IMC, le agrego como elemento, ¿verdad?, el valor del índice de masa corporal que acabo de guardar, y lo puedo mostrar de esta manera, o lo puedo mostrar como la lista IMC de I también, ¿verdad? Cualquiera de las dos nos funcionaría. Perfecto, vamos a correrlo nuevamente a ver si ahora sí nos funciona bien todo. Voy a insertar los datos de los pacientes, digamos Pedro, 68 kilogramos, estatura 1.76. Si quiero insertar otro paciente, digamos Raquel, el peso era de 56 kilogramos, estatura 1.79. Voy a insertar un tercer registro, que en este caso va a ser Fernando. Digamos que Fernando pesa 64 kilos y que mide 1.64, y ya no quiero insertar más pacientes, entonces le voy a decir que no. Entonces vean que aquí vengo con a la salida del ciclo while de insertar datos, y tengo ahora 3 pacientes, ¿verdad? Entonces voy a mostrar el mensaje en pantalla y voy a crear mi secuencia de control desde 0 hasta 2, ¿verdad? Recuerden que este 3 no forma parte.
Entonces entro al ciclo for, calculo el índice de masa corporal, en este caso para Pedro, porque mi contador I va en 0. Entonces voy a hacer referencia a la posición 0 de todas las listas. Y calculo un índice de masa corporal que da 21.95. Y lo agrego a la lista como un elemento. Entonces vean que la lista ahora tiene un primer elemento. Muestro en pantalla los datos. Y vean que me aparece nombre Pedro, 68 kilogramos, estatura tanto, y me sale este mensaje como índice de masa corporal. Voy con la segunda persona, calculo el índice de masa corporal de Raquel, que da 17.47, lo agrego a la lista de índice de masa corporal. Entonces vean que como voy recorriendo la lista, voy calculando los índices de masa corporal para cada uno de ellos y muestro los datos en pantalla. Ahora vuelvo a iniciar el ciclo for con la tercera persona, calculo el índice de masa corporal de Fernando, que da 23.79, y lo agrego a la lista y muestro los datos de Fernando en pantalla. Y vean que ya ahora sí salgo del ciclo for directamente y ponemos final de esta parte y termina el programa. Me hacen falta algunas cositas, como por ejemplo colocar aquí peso en kilogramos, estatura en metros, ¿verdad? El índice de masa corporal pues no tiene unidades, pero lo puedo mostrar con 2 dígitos después de la coma. Entonces agrego 2 puntos, .2f, para que se muestre solo con 2 elementos, 2 dígitos después de la coma. Y aquí ya puedo cambiar y poner se han mostrado los registros de todos los pacientes, punto. Y puedo agregar aquí con un input, igual que siempre, presione enter para terminar. Ok, perfecto. Voy a ejecutarlo ahora de manera directa una última vez para que lo veamos funcionando. Entonces voy a correrlo y entonces ahora nombre del paciente Pedro, 68 kilogramos. Vean que en estatura, como estamos usando la función, yo puedo poner W y me salen los mensajes de validación normales, ¿verdad? 1.75. Voy a insertar otro registro, entonces sería Raquel. El peso de Raquel 56 kilogramos, estatura de 1.79. Voy a agregar un último paciente que digamos que es Fernando. El peso sería 64 kilos, su estatura 1.64, digamos. Sobre esos 3, y vean donde aquí ya me aparecen los datos correctos: nombre Pedro, 68 kilogramos, estatura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se han mostrado todos los registros de los pacientes y presiona enter para terminar. Hacemos enter y salimos. Por cada vez que se sale del programa se borra el contenido de las listas y evidentemente perdemos esa información. Más adelante vamos a ver, en el curso vamos a ver el manejo de archivos, y ahí pues nosotros podríamos salvar esa información en un archivo para que una vez que se termine la ejecución del programa la información quede guardada, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora lo que nos interesa es irnos acostumbrando a manejar las listas, ir manejando sus elementos y la forma en la que podemos irle agregando datos a esas listas, ¿de acuerdo? Entonces hasta aquí llegamos con la clase de hoy y nos veríamos en un siguiente video. Cualquier duda de ustedes pues me avisan y yo con mucho gusto les ayudo con las dudas, ¿de acuerdo? Muchas gracias.